Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online Conviviendo con el cáncer de mama, organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama 2020. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de ofrecer una visión más completa y global del cáncer de mama, tratando todos los aspectos sanitarios y sociales del mismo. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia de don Miguel Rojas Cásares, psicooncólogo del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, con doña Ana Domínguez García, profesora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, y con don Álvaro Gutiérrez Martín, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y graduado en Fisioterapia. Muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Recuerden que cada ponente dispondrá de 15 o 20 minutos aproximadamente de exposición individual y una vez finalicen las ponencias tendremos una ronda de preguntas. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado con el mismo nombre. Y sin más dilación doy paso a don Miguel Rojas Cásares y su ponencia recibe el nombre de Abordaje psicológico en pacientes supervivientes al cáncer de mama. Pues Miguel, te habilito para que puedas mostrarnos tu presentación. Sí. ¿La veis? Sí, ¿La veis? adelante Sí. cuando quieras, Miguel. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, vamos a tratar de hacer esta presentación. Voy a tratar de ser lo más práctico a pesar de que estamos por un medio online, así que va a haber un momento en donde le voy a pedir que en unos minutos respondan una pregunta que voy a hacer y utilicen el apartado de preguntas que dijo mi compañero Víctor. Como mencioné antes, pues la charla tiene como nombre abordaje psicológico en pacientes supervivientes en el cáncer de mama y paso. Ya, perdón. Pincha en la presentación, Miguel, que creo que es que estás fuera de la presentación. Vale, sí. Vale. Bueno, como mencioné anteriormente, voy a comenzar lanzando una pregunta que qué problemas están presentes en los supervivientes con cáncer de mama. Aquí pongan en el apartado de preguntas, pues, los aspectos que consideréis que tienen, qué problemas hay. Y luego, pues, en un par de minutos o así, la retomaré. La idea es explicar un poco qué problemas tienen los supervivientes desde una perspectiva biopsicosocial. Somos seres biopsicosociales, tenemos una parte biológica que pues, se puede ver afectado, alguna sintomatología, neuropatía periférica, a lo mejor podemos notar un poquillo más de cansancio, tenemos unas dificultades a nivel social, en nuestras relaciones tanto personales como de pareja, y pues en la parte psicológica, que es en donde haré mayor énfasis, pues bueno, como soy psicólogo, tengo que tirar un poquillo a mi lado, ya Ana y Álvaro pues explicarán un poquillo la parte física, aunque como digo, es imposible, si se ve afectado una, por ende se ve afectado también las otras partes. ¿Qué ocurre, no? Cuando de repente te dicen, ya has terminado todos los tratamientos, entras en una remisión completa, pasamos como a revisiones mucho más tardías. ¿Cuáles son esas preocupaciones, no? Un poco que le surgen a los pacientes? Y aquí quiero que me digáis un poco pues esas respuestas que han puesto por el chat de preguntas, que no sé, Víctor, si ha podido contestar a alguien, si no, pues la diré yo durante toda la presentación. Sí, de momento, Miguel, ya tenemos un par de, Sí. de cuestiones. ¿Han dicho algo? Así un poco así Sí, por encima. nos han dicho miedo e incertidumbre ante posibles recaídas y molestias físicas en la zona afectada. Vale, perfecto. Pues algo de eso lo retomaremos. Primero, pues quería un poco hacer énfasis en que nos sentimos desprotegidos, ¿no? O sea, de repente te dicen, entramos en una remisión y ya, pues si estábamos en un ensayo clínico, teníamos el número del médico, entrábamos como en una rutina y de repente, pues nos toca un poco enfrentarnos a la realidad con la familia, con los amigos, con la pareja, con el personal un poco sanitario. Rompemos un poco una rutina que por algún momento había cierto miedo y que luego ese miedo se convierte en una protección. Ahora, pues, entraré yo otra vez, tendré una recaída, porque antes por lo menos tenía una quimioterapia
y de una u otra forma sentía bueno, que por lo menos el tratamiento ha salido bien. Ahora, si no la tengo o no tengo algún tipo de tratamiento, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? Puede estar un poco vinculado con esa incertidumbre que habían dicho, un poco ese miedo, ¿no? También a la recaída, que le dedicaré una parte bastante importante, ¿no? Aquí, pues, ¿qué pasa, no? Después tenemos mayor conciencia de lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Cualquier sintomatología lo asociamos a una recidiva, ¿no? Aquí tiene que ver también un poco con ese miedo que me había comentado Víctor, que habían respondido a la pregunta, ¿no? De repente, pues, comenzamos a sentir muchas veces hasta la sangre, ¿no? O cualquier cosa la asociamos al que el cáncer puede volver. Aquí sí es importante ver un poco la percepción real y la percibida. La percibida es lo que, pues a lo mejor he hecho algo de ejercicio. Por ejemplo, aquí yo siempre pongo un ejemplo que tenía una paciente que me decía, pues Miguel, me duele todo el cuerpo, no puedo, seguro que el cáncer ha vuelto otra vez. Y yo le digo, bueno, vamos a ver qué cosas has hecho. Y me dice, he hecho tai chi, he hecho yoga, he hecho pilates, he hecho bailoterapia y no estoy mintiendo. Y yo digo, hombre, pues normal, yo también estaría un poco destrozado. No hacías deporte, de repente vienes y haces un montón de ejercicio, ¿cómo vas a estar? Pues vas a estar cansada. Entonces ese cansancio se debe al ejercicio que has hecho. Aunque lo primero que solemos vincular es con que está asociado un poco al cáncer. Entonces ahí es un poco un ejemplo. Una cosa es lo que tú percibes, que crees que es, y otra cosa es que es la realidad, que era en ese caso que estaba cansada, producto un poco de todo el esfuerzo que habían hecho. Luego, pues que también quiero recalcar que los valores cambian. Eh, Aquí pongo un poco alimentación, estrés, emociones y ejercicio físico, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le damos tanto valor a la alimentación, al estrés, a las emociones y al ejercicio físico? Porque son una de las cosas que nosotros podemos controlar. Entonces, de repente, nos volvemos un poco súper estrictos y cualquier cosa que nos salgamos dentro de este marco de valores que nosotros creemos hacia ese nuevo cambio que queremos dar, pues también lo podemos asociar a que vamos a tener probablemente una recaída. Pongo un ejemplo de pacientes que me dicen, Miguel, he salido, me he tomado 4 vinos, he comido, pues es Navidad, he comido pues cerdo, he comido, he hecho un poco de abuso, seguro voy otra vez a recaer. Entonces ya pues hay un poco cierto estrés o las emociones. Pues de repente me encuentro, por ejemplo, las pacientes que están tomando hormonas, que hay cierta labilidad, ¿no? Que de repente cambiamos estamos muy tristes, muy alegres, cambiamos un poquillo esas emociones, ¿no? Entonces decimos, es que a lo mejor no estoy poniendo de mí y a lo mejor esto puede tener un mayor riesgo en la recaída. Hombre, lo que nos dice un poco la Organización Mundial de la Salud y lo que tenemos es que tratar un poco de pues, mantener una vida sana, alimentarnos y demás. Si un día no lo puedo hacer, no pasa nada. Luego a lo mejor Ana y Álvaro me comen, pero bueno, digo, pero si de 7 días, pues hay un día que no hago nada porque no lo pude hacer, porque he tenido que hacer otras cosas o porque a lo mejor no me encuentro bien físicamente, pues no hay motivo un poco de recaída. Otra cosa un poquillo más, centrándonos también en lo que es el cáncer de mama, es la dificultad un poco en ese autoconcepto, ¿no? Si yo le pregunto muchas veces a un paciente después que terminan el tratamiento, que de repente dicen, no sé por qué, si debería de estar celebrando con una fiesta de que ya he terminado un poco todos los tratamientos y todavía siento que me encuentro cansada, que encuentro que no estoy haciendo las mismas actividades que estoy haciendo antes, pues generalmente cuando le dices quién eres, se va, es que tú imagínate, Miguel, yo antes era súper activa en mi trabajo, tenía buena memoria y ahora siento que me estoy un poco, que me encuentro un poco más desconcertada, un poco más desorientada, ¿no? Eso influye tanto en el autoconcepto también como en la autoestima de la paciente. A nivel laboral, aquí pongo un inciso antes que se me olvide, es importante para mí desde mi perspectiva, después de una baja larga, reincorporarnos a mitad de semana, un miércoles o un jueves. Aquí también tenemos que trabajar un poco porque, bueno, te reincorporas y luego pues todo el mundo te pregunta qué tal, o me imagino que debe ser muy duro, te ves como un poco muchas veces en la obligación de estar contando tu historia una y otra vez y pues como al final contamos por un poco por todo el proceso que hemos pasado, pues al final te termina un poco desgastando. Entonces, bueno, y pues llega un momento en donde también esas emociones pueden salir a flor de piel o de repente contarla tantas veces, pues también podemos tener un poquillo pues, de mal humor o encontrarnos un poquillo más irritable, ¿no? Porque la gente te dice, ah, pues mira, yo te veo fenomenal, ya quisiera a lo mejor estar yo de baja cuando realmente venimos por un proceso bastante complicado. Entonces son cosas que muchas veces tenemos que preparar al paciente para esa reinserción laboral.
En la parte de sexualidad, por ejemplo, las que son operadas de pecho, pues generalmente, pues primero tenemos que trabajar un poquillo esa aceptación, ¿no? De ese cambio que ha producido en nuestro cuerpo, que en este caso la paciente se sienta seguro, ¿no? Segura para que pues así un poco facilitar este proceso en cuanto a las relaciones de pareja. Muchas veces también tenemos que trabajar con la otra persona. Al final todos estos cambios que se han experimentado pues repercuten un poquillo en la autoestima. Y bueno, como mencioné anteriormente, pues la memoria, ¿no? Que también muchas veces se ve afectado y que dices que no sé, que ahora me cuesta un poquillo más. Es verdad que acabamos de pasar de un tratamiento, es cuando somos conscientes de lo que hemos pasado, es cuando nos replanteamos por qué este miedo a la recidiva, madre mía, si vuelvo otra vez a pasar por esta misma situación, me voy a desbordar. Entonces, pues al final hay muchos cambios o muchos pequeños cambios, pero que al final influyen en esos aspectos importantes de la vida, en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones familiares, que es un factor importante. Bueno, aquí quería poner un poquillo lo de volver otra vez a reconocerse a sí mismo. A pesar de que pueden haber algunas limitaciones, muchas son reversibles y otras no, tenemos que ir adaptándonos un poco a esa situación actual. Porque muchas veces también solemos idear esa persona que éramos antes. Yo siempre digo que hay tres personas en este proceso, ¿no? Uno, antes de que te dieran el diagnóstico del cáncer. Dos, durante el tratamiento, cuyo objetivo es, ojalá que los tratamientos salgan bien, espero que todo salga bien y es como un poco la prioridad. Y tres, cuando ya de repente nos volvemos a reincorporar a toda la rutina que hacíamos un poquillo antes y que comenzamos a observar un poco de esos pasos que hablé un poco anteriormente. Entonces tenemos que idear, antes como nos describimos, generalmente pareciera que tuviéramos unos superpoderes y ahora, pues a lo mejor nos cuesta más conseguir un poco esos objetivos, pero bueno, un poco trabajando ese autoconocimiento y los recursos que tiene cada quien, pues ir adaptándolo a esa situación para que pueda responder a esas necesidades que el paciente está teniendo. Aquí un poquillo, pues la importancia de muchas veces ese miedo a esa recidiva o a esa recaída tiene que ver con que pasar otra vez por lo mismo, no sé qué sería capaz. Una parte importante es saber por qué existen esas revisiones, ¿no? Y aquí he querido un poco, lo voy a leer, porque siempre la información es el primer punto que nos ayuda a tranquilizarnos, ¿no? Tener un poco esas respuestas a muchas de esas preguntas que necesitamos en un momento determinado nos puede permitir calmarnos un poco, ¿no? Y entonces someterse a analíticas, pruebas de imagen, por muy poco conocido que sea, no siempre se hace más llevadero, aunque sabes que dura un periodo determinado, parece hacerse interminable y cuesta arriba. El miedo a la recaída, el cambio de tratamiento o un empeoramiento son pensamientos automáticos que aparecen durante el día y la ansiedad y la tensión ante las pruebas y los resultados es inevitable. Es como, mañana tengo un PET o dentro de una semana. Muchas veces pues podemos notar un poquillo esa sensación un poquillo pues de miedo, de ansiedad. ¿Por qué? Porque no conocemos, no sabemos un poco cuáles son esos, qué es lo que nos podrían arrojar esas pruebas. Primero, pues es un poquillo ver pues cómo hemos ido respondiendo. Ya sabemos que por lo menos a los tratamientos, por una parte, respondemos bien. Segundo, ya allí tendremos que trabajar un poco esos pensamientos anticipatorios, porque lo que nos da esa ansiedad es que vivimos ese futuro como en un presente. No es como que, ¿qué pasará? Y si me pasa esto, y si entonces volver otra vez a pasar lo mismo, claro, ¿y cuántas opciones de tratamiento hay más? Entonces de allí comenzamos a vivir como si ya nos hubiesen dado ese diagnóstico de recaída, que no siempre es así. Entonces, por eso aparece esta emoción que viene siendo un poco la ansiedad, ¿no? Aspectos importantes, pues siempre, como dije anteriormente, la información, pero también el vínculo con el médico se vuelve fundamental. Entonces, aquí es importante llevarnos un poco esas preguntas. ¿Por qué me hacen una revisión cada 3 meses? ¿Por qué ahora 6 meses? ¿Hay algún riesgo en que a lo mejor pueda avanzar mucho si aparece la enfermedad otra vez en ese tiempo, ¿no? Quizás en el cáncer de mama está bastante protocolizado y los médicos están muy acostumbrados a responder este tipo de preguntas que yo creo que pueden calmar pues un poquillo la ansiedad de pacientes. Es verdad que muchas veces vemos un poco al médico, sentimos que no nos da un margen un poco a preguntar, pero sí es importante que quizás al momento de empezar la consulta, decir que tienes una pregunta y que es importante que te la responda.
un poco utilizar esas preguntas desde el punto de vista del ego del profesional para, bueno, que se sienta un poco importante y antes de buscar esa información por internet o por otros medios, que te la diga al final tu médico, que es quien tiene el mejor criterio y tiene tu historia clínica a la mano. Bueno, algunas de las recomendaciones para afrontar las revisiones de forma más eficaz y llevadera es tener presente que las revisiones periódicas se realizan con el propósito de verificar el estado en el que te encuentras para controlar tu enfermedad, detectar cambios de forma precoz y evaluar los efectos secundarios de los tratamientos y minimizar sus efectos. O sea, te evalúan desde la punta de la cabeza hasta el dedo de los pies, ¿no? Para ver pues si hay algún fallo y a lo mejor pueden encontrar otras cosas que no necesariamente están vinculadas a tu enfermedad. Esta es la única forma de poder conocer tu estado médico actual y de poder actuar lo antes posible. Informar a los médicos de todos los síntomas o cambios que percibas. Esta información te ayudará a ajustar las pruebas que deben de realizarse, ¿no? O sea, un poco conocer un poco cómo va respondiendo nuestro cuerpo. Si tengo dolor en los huesos y demás, pues lo tendré que ir reportando. También tengo que valorar un poco qué cosas he hecho para ver si puede haber alguna influencia o no, ¿no? Compartir con tus preocupaciones con personas que te puedan ayudar. No me vale con una persona que a lo mejor, lejos de ayudarme, me dé ciertas cosas que a lo mejor me pongan de mal humor, sino saber a quién podemos buscar esa ayuda, ¿no? Utilizar la técnica de distracción como una estrategia más para facilitar y transcurrir tu día de forma más serena, mantener tus actividades diarias, programas y planes que te agraden y te relajen. Y pues mantenerte acompañado, siempre una red de apoyo y un buen grupo social pues te pueden ayudar, ¿no? La práctica de cualquier tipo de actividad relajante siempre ayuda para disminuir los pensamientos erróneos. Aquí podemos utilizar la visualización, el mindfulness, respiración abdominal, que son básicas para poder afrontar una mejor manera estos momentos de ansiedad que podemos tener, ¿no? Pues si es antes de la recaída, a lo mejor pues voy un poco trabajando, voy utilizando un poco estas técnicas, pero también es importante identificar cuál es ese pensamiento erróneo ante una recidiva, que generalmente suele ser que vivimos ese futuro o ese miedo como una realidad. Si me lo diagnostican, entonces me va a pasar esto, tal, y al final pues no, vivimos en el peor de los escenarios y muchas veces es cuando aparecen estos ataques de ansiedad. Es verdad que es una manera muy fácil, yo lo explico, creo, pues espero de una manera muy fácil, pero es verdad que muchas veces pues nos lleva un poco cierto tiempo poder reestructurar este tipo de pensamientos, que en general suele ser bastante fácil y se puede conseguir, ¿vale? No en una primera sesión, pero sí se consigue. Ya casi voy terminando, no sé cómo queda de tiempo. Y bueno, para las técnicas para el estrés y la ansiedad, pues como dije anteriormente, las técnicas de relajación abdominal, el ejercicio físico también nos ayuda un poco a alejarnos un poquillo de las preocupaciones y aparte de eso, como dije anteriormente, sentimos que tenemos un poco el control de la situación y eso hace que pues nos empoderemos un poquillo más y podemos un poco desconectar. Esa ventilación emocional también y bueno, y si vemos que nos encontramos en una situación que se nos es muy difícil poder controlar la situación, pues buscar ayuda de psicooncología, que pues para eso estamos y que podéis llamarnos y le podemos dar cita, pues ahora a lo mejor con esta tenemos bastante trabajo, pero en un periodo de 2 semanas, pues como mucho la solemos dar. Y pues aquí he puesto yo la hora oscura, que es la hora negra, pues que es un poco dedicarte un momento para ti, que a veces pues sentimos como que tenemos múltiples de pensamientos y de emociones, ¿no? De envidia, de estrés, de ansiedad, de por qué esta situación me puede estar pasando a mí, porque todos estos cambios que he tenido que hacer, pues un poco ventilarlos de una manera individual, solo, y poder un poco desahogarse, no con el objetivo de poder juzgar o de tener como cierta culpa por lo que estamos diciendo, sino con el sentido un poco de liberar esas emociones que siempre vienen bien, darnos como de una manera cierto permiso. Y bueno, pues el Qigong, el Tai Chi, pues dibujar mandalas, que es algo que te ayuda un poco también para la concentración, pues viene bien y son actividades de distracción que nos pueden ser útiles. Y bueno, he tratado un poco de resumir así a grosso modo este tema, que generalmente pues suelo hablar en 1 hora o 2 horas en unos 15 minutos y bueno, ya todo lo que sean preguntas, ya al final pues las responderé encantado. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tu exposición. Bueno, por contarnos un poco
¿no? Estos aspectos psicológicos que siempre nos explicas también de cada patología. Muchísimas gracias. Pues para continuar, como comentábamos antes, contaremos con doña Ana Domínguez García y don Álvaro Gutiérrez Martín, que nos hablarán sobre la importancia del ejercicio físico en el cáncer de mama. Entonces, igualmente, Álvaro, te permito para que puedas mostrarnos la presentación. Vale. Vale, ¿ahora lo veis? Sí, ya se está poniendo en pantalla completa. Vale, perfecto. Vale. Pues cuando deseéis, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al GEPAC por haber contado con nosotros para dar esta ponencia que va a tratar de la importancia del ejercicio físico en el cáncer de mama. En primer lugar, vamos a hablar de la importancia que tiene el ejercicio durante el cáncer de mama y algunos de los conceptos básicos relacionados con el ejercicio. Primeramente, hay que aclarar que voy a referirme a actividad física como cualquier movimiento corporal, ya sea pasear, sentarnos o incluso levantarnos de la silla, que son actividades de la vida diaria y ya es actividad física. Por ello, la actividad física es esencial para pacientes supervivientes de cáncer de mama, ya que nos permite trabajar de una manera global al ser humano. Además, es una actividad económica, ya que no requiere coste alguno y es efectivo para poder mejorar integralmente la calidad de vida de estas mujeres afectadas por cáncer de mama, ya que según la Organización Mundial de la Salud permite una mejora a nivel físico, a nivel social y a nivel psicológico, debido a que se mejora la autoestima, reduciendo los niveles de estrés y hace que se mejoren las relaciones sociales, debido a que al tener una mayor confianza en nosotros mismos nos predispone a tener un mayor contacto social. Además, también la actividad física hace que estemos más felices debido a que se activa una mayor producción de endorfinas, que es un neurotransmisor que además reduce el dolor y nos genera esas sensaciones de felicidad y nos dota de una sensación de control. Es decir, si establecemos unos hábitos de realizar actividad física durante todos los días, independientemente de los que sean, pues movilizamos todas nuestras acciones para lograr una meta y por tanto pues ganamos una mayor sensación de control. Es por ello que el ejercicio y la actividad física debería formar parte de los tratamientos por sus múltiples beneficios y debería por ello ser recomendado por todos los profesionales sanitarios con conocimientos en la materia y siempre supervisado por un profesional en ciencias de la actividad física y el deporte o un fisioterapeuta experto en ejercicio terapéutico. Dentro de los beneficios que encontramos al realizar actividad física en el cáncer de mama, encontramos que mejora nuestra calidad de vida, puesto que, como acabamos de comentar, nos ayuda a mejorar en todas las dimensiones de la persona, es decir, a nivel físico, a nivel mental y a nivel social. Además, nos ayuda a reducir y mitigar los efectos secundarios de los que posteriormente hablaremos. Mejora si se presentan comorbilidades, como pueden ser problemas cardiovasculares, osteoporosis, obesidad, etcétera, y está demostrado, según un estudio de Villaseñor y colaboradores en 2012, que además aumenta la supervivencia. Ayuda a limitar la toxicidad de los tratamientos, así como a mejorar su eficacia. Además, mejora la sarcopenia, que es una enfermedad progresiva y generalizada que sufren el 20% de los mayores de 65 años y el 50% de los mayores de 80 años, en los que se produce una disminución de fuerza y de masa muscular y, por tanto, del rendimiento físico. Además, aumenta la funcionalidad de la extremidad superior en mujeres con mastectomía, lo que nos va a permitir que realicemos adecuadamente actividades de la vida diaria que al final, si nos damos cuenta, tienen repercusión en las tres famosas dimensiones que hemos hablado anteriormente, como son la social, la física y psicológicamente. Además, nos ayuda a mejorar el equilibrio, tanto estático como dinámico, lo que nos va a ayudar a prevenir, por ejemplo, caídas, que puede ser peligroso, por ejemplo, si estamos recién operados, y además nos ayuda a mejorar la composición corporal, haciendo que aumente la leptina o proteína PN, que hace que se aumente la velocidad del metabolismo basal y la de los ácidos grasos. Además, reduce la sensibilidad al factor de crecimiento insulínico tipo 1, que también es conocido como somatomedina C o IGF-1, en el que varios estudios, como el de Marcos Lima en 2007, han demostrado que niveles altos de este factor están relacionados directamente con un aumento del riesgo de padecer cáncer. Además, mejora el estrés oxidativo debido a que aumenta la superóxido dismutasa y la catalasa, que son importantes como defensa antioxidante,
y además reduce la inflamación crónica, haciendo que disminuya la proteína C reactiva, que es un marcador proteico de inflamación crónica, y su aumento está relacionado con estos procesos tumorales. Además, ayuda al sistema inmune aumentando las células NK, las cuales tienen por función una destrucción celular de células infectadas y células cancerosas, además de regular respuestas inmunitarias. De todos estos beneficios que acabo de exponer, el resumen y lo más importante con los que nos tenemos que quedar es que si realizamos niveles bajos de actividad física, son los que están relacionados con un riesgo de padecer la enfermedad. Niveles bajos de actividad física se relacionan con una menor mortalidad tras el tratamiento, y que tanto el tratamiento activo del tumor como en la fase de recuperación, la actividad física y el ejercicio físico son fundamentales. Por ello, ¿cómo sabemos qué ejercicios debemos realizar? Lo primero que tenemos que saber es que de forma global se puede dividir al ejercicio físico en 3 grupos, como son el de resistencia, el de tonificación o fuerza y el de los estiramientos. En cuanto a ejercicios de resistencia, los podemos entender como aquellos ejercicios que se realizan de forma continua, que implican un desplazamiento y que nos permite una mejora de nuestro sistema cardiovascular. Dentro de ellos podemos encontrar actividades con impacto, como por ejemplo correr, o sin impacto, como puede ser, por ejemplo, pues nadar en una piscina. Además, se pueden clasificar en función del entorno, en función de si son entornos controlados o entornos no controlados. Por ejemplo, algo no controlado, pues todo lo que sea al aire libre, como ir en bicicleta, si salimos a correr, si salimos a caminar, o más controlado, como hablábamos antes, del riesgo de caídas, que tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos acaban de operar, pues hacerlo en una bicicleta estática, en una elíptica, correr en cinta, caminar en cinta o incluso nadar en una piscina. En cuanto a ejercicios de tonificación o fuerza, son aquellos en los que mantenemos o movemos nuestro cuerpo o un peso externo para tonificar o incrementar nuestra musculatura. Así podemos encontrar ejercicios con autocargas, como por ejemplo puede ser una flexión, que solo supone nuestro propio cuerpo, o con una resistencia externa, como por ejemplo si realizamos una flexión de codo con una mancuerna. Con estos ejercicios de resistencia externa podemos encontrar contracciones isométricas, que son aquellas en las que no se produciría ningún movimiento, como por ejemplo si nos ponemos con las 2 manos de pies empujando una pared, pues por mucha fuerza que tengamos nunca la vamos a conseguir mover, y entonces eso sería una contracción isométrica. O encontramos contracciones concéntricas excéntricas, donde hay movimiento y en el cual la concéntrica sería movimiento y la excéntrica frenar el movimiento. Si ponemos el mismo ejemplo que anteriormente, que es la flexión de codo, la acción en la que llevamos la mano hacia el hombro es la que implica movimiento, sería la acción concéntrica, y la acción de despegar la mano hacia la cadera es la que se frena la pesa y sería la acción excéntrica. Algunos ejemplos de ejercicios pues serían movilizaciones de brazo o piernas, ejercicios de tonificación con pesas pequeñas, tonificación con gomas como por ejemplo un TheraBands, las que son de colores, que hay por ejemplo son famosas las del Decathlon, que las hay rojas, verdes, pilates, yoga o otros ejercicios con autocargas. Los estiramientos son ejercicios que se utilizan para relajar nuestra musculatura y nos ayudan a prevenir lesiones. Dentro de ellos tenemos que distinguir entre estiramiento estático o dinámico. Los estiramientos estáticos siempre se deben realizar al finalizar la actividad física, y lo que conlleva es a movilizar una articulación al rango final de su movimiento, manteniendo esa posición entre 15 y 60 segundos dependiendo de la literatura científica. Nunca hay que realizarlos antes de realizar ejercicio físico, debido a que está demostrado científicamente que tienen efectos negativos en la fuerza explosiva, donde se produce aproximadamente una disminución del 12% al realizar contracciones máximas voluntarias, y tiene efectos negativos ya que aumenta la probabilidad de lesionarnos. Una forma eficaz de realizarlo es, por ejemplo, cuando está después de hacer ejercicio para la vuelta a la calma. Y una forma de hacerlo es empezando desde la parte superior de nuestro cuerpo, es decir, desde el cuello hacia la parte inferior de la pierna. Y con eso hacemos una tabla y hacemos pues que nunca se nos olvide estudiar ningún grupo muscular importante. Otros conceptos importantes en el entrenamiento es lo que entendemos por intensidad y volumen. La intensidad de un ejercicio es como la energía que vamos a necesitar para desarrollarla, y el volumen es la cantidad total de ejercicio que vamos a realizar. Así, cuando vamos a realizar un ejercicio
de baja intensidad, podemos incrementar el volumen y también viceversa. Cuanto mayor es la intensidad, menor es el volumen que voy a emplear en el entrenamiento. Dependiendo de la intensidad, vamos a encontrar dos tipos de ejercicios. Ejercicios aeróbicos, que son aquellos que realizamos a una intensidad media y que por tanto podemos estar más tiempo realizándolo, o actividades anaeróbicas, que son aquellas que vamos a realizar a intensidades muy elevadas y que por ello no vamos a poder mantenerlo más de 5 minutos. Aquí no hay una receta mágica, ni una actividad es mejor que otra, sino que son distintas y complementarias y con ellas se consiguen diferentes adaptaciones a nuestro organismo. De la clasificación que vimos anteriormente del ejercicio físico, tanto los ejercicios de resistencia como los de fuerza son los que pueden ser aeróbicos o anaeróbicos dependiendo de la intensidad a la que entrenemos. Ahora bien, ¿cómo sabemos a qué intensidad estamos entrenando? Ya que es muy difícil cuantificarlo, ya que la intensidad o el sufrimiento que vamos a hacer cuando hacemos ejercicio físico es subjetivo para cada persona. Pero aquí es un cuadro orientativo de una escala que muestra la intensidad del 0 al 10, donde el 10 sería pues una intensidad inaguantable. Los ejemplos de actividad serían para, no, digamos, una actividad no profesional, que hacemos, por ejemplo, pues pádel con unos amigos, que puede ser un 2. También si nos ponemos a ver vídeos en YouTube de un pádel jugado por profesionales, pues va a decir, este chico está loco, que me pone aquí un 2 y estamos hablando de un 8 o un 9. Así podemos dividir más o menos en actividades suaves, las que encontramos entre un 0 o un 3, que son las que son más tonalidades blancas, en el cual las pulsaciones nunca deben superar las 110. En una tonalidad más rosa, que son las del medio, encontramos actividades duras que superan las 120 pulsaciones por minuto, pero no sobrepasan las 160. Y las muy duras, que sobrepasan los 8-10 de intensidad, que están evidenciadas con un color púrpura, en las que llegamos sobre las 200 pulsaciones por minuto, como puede ser el esquí de fondo. Otro concepto importantísimo a la hora de realizar actividad física y que es de igual o mayor repercusión que los anteriores y es el gran olvidado, es la recuperación, ya que es el periodo en el cual nuestro cuerpo experimenta esos beneficios que hemos tenido durante el ejercicio físico. Por ejemplo, es normal que al día siguiente o a los 2 días siguientes de haber realizado ejercicio físico notemos esa sensación de cansancio o molestias en la zona o zonas corporales que hemos trabajado. Y lo que más nos ayuda a que desaparezca no es quedarnos en el sofá o estar tumbados, sino es movilizar esa zona con ejercicios de baja intensidad y estiramientos que nos permitan relajar y oxigenar la zona. Por ejemplo, después de realizar actividades de resistencia de intensidad suave media, el descanso suele ser de un día, y cuando realizamos ejercicios de resistencia de intensidades duras y muy duras sin tratamiento hormonal, hay que dejar un día libre de descanso entre sesiones, y cuando estamos con tratamiento hormonal, 2 días libres de descanso, entendiendo descanso como descanso activo, como acabamos de hablar, por ejemplo, con estiramientos de las zonas que hemos trabajado. Cuando realizamos ejercicios de fuerza de baja y media intensidad sin tratamiento hormonal, un día de descanso, y con tratamiento hormonal dejamos 2 días libres de descanso. Y cuando realizamos ejercicios de muy alta intensidad de fuerza, pues dejamos 2 días libres entre sesiones. Vale, pues ahora que nos ha explicado Álvaro los conceptos básicos de actividad física que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos ejercicio, cuando nos enfrentamos al ejercicio teniendo un cáncer de mama, vamos a ver algunas particularidades que tenemos que tener en cuenta en función de en qué momento nos encontramos. El ejercicio y la actividad física, tenemos que tener en cuenta que la debemos de realizar o la tenemos que tener presente a lo largo de todo el tratamiento. Entonces, desde el primer momento en el que nosotros nos iniciamos y nos dan el diagnóstico de cáncer de mama, con todo lo que conlleva a nivel físico, psíquico, con ese modelo biopsicosocial del que ha hablado Miguel, la actividad física tiene que formar parte de nuestras herramientas desde esta primera fase. ¿Qué tipo de actividad física podemos realizar en esta primera fase? Bueno, pues vamos a intentar realizar una actividad física que nos ayude a prepararnos para el tratamiento y para nuestro proceso posterior. Entonces, una actividad física que nos sirva de preparación al organismo y que implique grandes músculos, ¿de acuerdo?
¿Cómo vamos a secuenciar esta actividad? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada paciente y cada uno de nosotros, cada una de vosotras es único. Entonces, no vamos a poder dar una receta mágica, pero sí que es verdad que vamos a empezar por una actividad con una intensidad suave, con una frecuencia de días alternos, como nos ha comentado Álvaro, y poco a poco vamos a ir progresando hacia una mejor condición física y, por tanto, aumentando en intensidad o en frecuencia o en duración de las sesiones. Empezar por una intensidad que sea de 3, 4 en esa escala de la intensidad, que esté en los primeros grados de color, pues será adecuado. La sensación o la idea es que esto nos sirva para prepararnos para nuestro tratamiento posterior y que además el ejercicio nos deje con una sensación de satisfacción y de querer ir otro día a realizar más ejercicio físico. ¿De acuerdo? Si pasamos a una fase en la que, pues, por nuestro tipo de tumor tenemos que someternos a una intervención quirúrgica, en el momento en el que estamos inmediatamente operados y siempre a criterio del cirujano o a criterio del cirujano consensuado con vuestro oncólogo, tendremos que saber qué tipo de actividades físicas qué tipo de actividad física podemos realizar. En cualquier caso, y como nos comentó antes Álvaro, puede ser una actividad física de tipo aeróbico o una actividad física que implique trabajo de fuerza, teniendo en cuenta algunas particularidades. En función del tipo de intervención quirúrgica que tengamos, tendremos que ver si tenemos o no que usar un sujetador deportivo, un sujetador que sujete el pecho o nuestra prótesis de la mejor manera posible. Y en esto también vuestro fisioterapeuta, si acudís a uno, os podrá asesorar en qué tipo de dispositivo es mejor o incluso a la hora de tratar la cicatriz y de conseguir mejor movilidad, también no solamente os va a asesorar en el ejercicio físico, sino en ¿qué puedo hacer para mejorar la cicatrización o para mejorar la movilidad? Pues, por ejemplo, de mi brazo desde que me hayan operado. Sí que tenemos que tener en cuenta que esto no deja de ser una intervención quirúrgica y que tenemos que tener presente, bueno, pues extremar las medidas de higiene, cuidado si realizamos alguna actividad física en la que sudemos en exceso, limpiar bien la zona, no coger ninguna infección y más en estos momentos. Por ejemplo, si vamos a una piscina a realizar actividad física, pues todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Si por el contrario, pásala si quieres, Álvaro. Lo que hacemos son actividades de fuerza después de una intervención quirúrgica, después de someternos a una extirpación tumoral, podemos hacer actividades de fuerza, siempre y cuando tengamos en cuenta que cada paciente, cada una de nosotras va a ser única y que tenemos, bueno, pues que realizar a lo mejor un entrenamiento, un calentamiento previo mayor que el que tendríamos que realizar en otro momento. Bueno, pues vamos a procurar hacer ejercicios de estiramiento, de movilidad articular previos al trabajo de fuerza y es interesante trabajar la fuerza a través de las autocargas, de las gomas o de las bandas elásticas de las que nos hablaba antes Álvaro para intentar que, bueno, el ejercicio siempre o la intensidad que nosotros le demos a ese ejercicio sea lo más controlada posible, ¿vale? Pero sí que es verdad que en actividades de fuerza podemos ir hacia un nivel mayor de intensidad en esa escala de esfuerzo que poníamos antes. Si por el contrario o avanzamos en el tratamiento y nos encontramos a una paciente que tiene un linfedema, tenemos que, en primer lugar, que perderle el miedo a hacer actividad física teniendo un linfedema. Siempre, repito, en consenso con nuestro médico y con nuestro fisioterapeuta de cabecera. Pero tanto las actividades aeróbicas como las actividades de fuerza van a darnos beneficios en este momento de la enfermedad. Entonces, con linfedema vamos a poder trabajar en actividades aeróbicas, pues andar, correr, caminar, actividades que impliquen una estimulación a nivel cardiovascular, pero bueno, siempre teniendo en cuenta algunas particularidades como que no debemos de dejar nuestra extremidad, nuestro brazo afecto demasiado tiempo en la misma posición ni en una posición antigravitatoria para intentar que el bombeo y que la linfa que tenemos acumulada, bueno, pues en todo momento esté en movimiento y no se acumule. Si lo que realizamos son actividades con el linfedema, actividades de fuerza, pásala ahora si quieres, Álvaro. Si lo que realizamos son actividades de fuerza y recurrimos a esas gomas elásticas o a esas bandas que nos sirven para hacer autocargas,
podemos trabajar con ellas teniendo linfedema, siempre teniendo en cuenta que el ejercicio tiene que estar controlado. Y por eso las gomas o los dispositivos de las bandas elásticas son una buena herramienta, un buen aliado en este momento de la enfermedad. Entonces, para que nos sintamos seguras y tengamos el concepto claro, cuando padecemos después de una mastectomía o de la radioterapia un linfedema, podemos y debemos hacer actividad física, ¿de acuerdo? Pásala, Álvaro, si quieres. La actividad física la vamos a poder realizar y el hecho de tener un linfedema no es un motivo para dejar de hacer actividad física o de trabajar con esa extremidad, ¿de acuerdo? Es más, la actividad física va a tener muchos beneficios que van a ayudarnos con nuestro proceso. Pensad que factores de riesgo como la obesidad o como la debilidad, todos esos factores que contribuyen a que nuestro linfedema tenga una peor evolución, los vamos a poder combatir con la actividad física. Entonces, aunque no vamos a poder hacer nada contra la cirugía, la radioterapia o contra el propio linfedema en sí, pero sí que podemos intentar minimizar esos factores de riesgo que acompañan al linfedema. Entonces, bueno, aunque sea la obesidad o la falta de actividad física, vamos a animarnos a hacer ejercicio físico si estamos en este momento de la enfermedad. Y luego no nos podemos olvidar de otro momento por el que todas las pacientes en mayor o menor medida van a pasar, que es en la fase de tratamiento. Bien tratamiento con radioterapia, con citostáticos o con terapias biológicas. Bueno, pues también vamos a poder hacer ejercicios tanto de fuerza como actividades aeróbicas, siempre adaptando la intensidad. Es cierto que cuando estamos en tratamiento activo, ¿vale? Y sobre todo en tratamiento con quimioterapia, la debilidad y la fatiga son muy importantes. Y las pacientes presentan y nos manifiestan que están muy cansadas, que la debilidad es importante. Entonces, en la escala de intensidad vamos a trabajar en estadios más bajos, pero no vamos a interrumpir la actividad física. Sí que a modo de curiosidad, a modo de apunte, sabéis que la radioterapia, con la radioterapia hay que extremar determinadas medidas de higiene, puesto que la radioterapia provoca, bueno, pues una bajada de defensas o nos provoca determinadas alteraciones en la piel con las que tenemos que tener cuidado a la hora de realizar determinadas actividades físicas. Entonces, precaución máxima con tener infecciones en este periodo. Y en cuanto a las actividades de fuerza en este periodo, pues exactamente igual, las vamos a realizar en una intensidad que nos resulte adecuada y apropiada a nosotras mismas, y siempre teniendo las particularidades presentes, las particularidades de cada uno de los tratamientos y minimizando los riesgos, pero debemos también de realizar actividad física de fuerza en momentos de tratamiento activo, ¿de acuerdo? Bien, pues a modo de resumen, si tuviéramos que realizar un entrenamiento de fuerza y siempre consensuándolo con nuestro fisioterapeuta y nuestro médico de referencia, estableciendo el periodo de intensidad y frecuencia adaptado a nosotros, podemos ir progresando tanto en actividades de tonificación con las autocargas, con unas gomas o con unas bandas elásticas, y podemos ir progresando hacia una mayor intensidad o hacia una mayor progresión de ejercicio. ¿De acuerdo? Pues nada, Álvaro, continúa si quieres. Ahora, según lo que nos ha dicho Ana, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo sería la planificación de un entrenamiento durante la primera semana de realizar ejercicio físico en pacientes sin efectos agudos secundarios derivados de los tratamientos. Por ejemplo, vemos cómo el lunes nos lo tomamos de descanso, pero como hemos dicho, no es un descanso como tal, sino que es un descanso que debe ser activo, realizando estiramientos dinámicos primero durante unos 5 minutos y acabando por estiramientos estáticos, siempre de la parte superior a la inferior del cuerpo. El martes realizaríamos un calentamiento compuesto pues, por movilidad articular durante 5-10 minutos como primera toma de contacto con el ejercicio físico y una actividad de resistencia como puede ser bici, correr, andar de 15 minutos a una intensidad de un 4 y acabando por estiramientos estáticos de 30 segundos cada uno. Aquí debemos tener precaución por si durante los desplazamientos, por ejemplo, si estamos andando o corriendo, sentimos hormigueo en la zona de los pies. El miércoles realizaremos un calentamiento de unos 5 a 10 minutos, donde la parte principal
llevaremos a cabo ejercicios de fuerza, teniendo en cuenta que si hay linfedema, no se debe cargar el peso en los brazos y podemos realizar, por ejemplo, 3 ejercicios de pierna, 3 ejercicios de glúteo, 3 de brazo, 3 de espalda, 8 repeticiones cada una con 30 segundos de descanso entre ellas y acabando por estiramientos estáticos de 30 segundos cada uno. El jueves lo volveríamos a usar de descanso activo. El viernes realizaríamos un calentamiento de movilidad articular de unos 5 a unos 10 minutos de calentamiento. Subimos un poquito la densidad de entrenamiento, donde nos vamos a 18 minutos de actividad también de resistencia, a una intensidad igual de 4, o sea, la intensidad es la misma, pero lo que variamos es la densidad y podemos variar la actividad de resistencia teniendo en cuenta que si hay osteoporosis o mucha fatiga durante la semana u hormigueo en los pies, pues podemos realizar, por ejemplo, en una bici estática, controlando la intensidad y que no sobrepase nunca las 100 pulsaciones por minuto. El fin de semana, el sábado lo vamos a usar de descanso activo, realizando estiramientos dinámicos y estiramientos estáticos, unos 15 minutillos, y el domingo realizaríamos un calentamiento de movilidad articular de 10 minutos y ejercicios de fuerza, teniendo en cuenta lo mismo que hemos dicho en el día anterior de la semana que entrenaba fuerza, que es el linfedema, no se deben realizar ejercicios cargando pesos en los brazos y acabamos por un estiramiento estático de 30 segundos cada uno. Ahora bien, puesto práctico donde hay efectos agudos secundarios, pues como explicará posteriormente Ana, pero son pues como por ejemplo dificultad respiratoria, niveles bajos de estrógenos, hay dolor, hay una pérdida de equilibrio, etcétera. La primera semana de nuestro entrenamiento empezaríamos un lunes con un calentamiento activo pues de 5 minutos, realizando otra vez movilidad articular desde miembro superior a miembro inferior, el ejercicio de resistencia que más nos apetezca durante 15 minutos, pero a ser posible en un medio controlado por el tema de mareos, por si pasa cualquier cosa, pues mejor que sea en un medio controlado, que podamos parar, que podamos no tener caídas, a hacerlo siempre al aire libre, que es algo que no tenemos controlado. El martes lo usaríamos de descanso activo y el miércoles volveríamos con un calentamiento de 5 o 10 minutos, con 15 minutos de actividad de resistencia, pudiendo ser el mismo que el lunes o variándolo y acabando por estiramientos estáticos. El jueves lo tendríamos de descanso activo y el viernes volveríamos con un calentamiento de 5 o 10 minutos, con un ejercicio de tonificación de fuerza de 2 repeticiones, haciendo 4 ejercicios de brazo y tronco y 4 de pierna, 8 veces cada uno, teniendo en cuenta que si presenta el linfedema no se debe poner peso en los brazos y acabando por estiramientos estáticos de 30 segundos cada uno. El fin de semana lo usamos de descanso. Estos 2 supuestos prácticos son ejemplos, es decir, lo que ha dicho Ana, cada una es cada una y no es una receta mágica que nos valga para todos. Pero ahí abajo a la izquierda os dejo mi correo electrónico en pantalla, pues por si queréis que alguna os adjunte una programación de 10-15 semanas en función de vuestras características de forma individualizada, o por si queréis, tenéis cualquier duda de cualquier ejercicio, pues no dudéis en contactarme. Vale, pues visto un poco esto y visto que podemos trabajar en cualquier momento de la enfermedad o del proceso, vamos a hacer alguna particularidad en función del tratamiento que recibamos. Entonces, si, por ejemplo, y bueno, pues es una de las tónicas habituales, recibimos, tenemos que tener Álvaro. ¿Ana? Si lo que estamos haciendo es recibir tratamiento de Ana, te oímos un poco mal, se te está yendo la conexión. ¿Tú nos escuchas bien? No, yo no escucho. Ahora. ¿Ana? ¿Ahora? Vale. Ahora. Bien. Perfecto, Ahora sí. pues no sé, a lo mejor he tenido algún problema de conexión de red. Nada, os estaba comentando que en el caso de tener, de recibir tratamiento con quimioterapia, uno de los factores o una de las consecuencias
más importantes y que podemos abordar desde la actividad física de la quimioterapia es la fatiga, la debilidad, esa astenia, que muchas veces es de verdad devastadora y muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación? No vamos a dejar de realizar actividad física, sino que vamos a intentar hacer una actividad física adecuada a nuestro nivel y a lo que podamos bueno, pues dar de nosotras en cada momento, y siempre supervisadas por un profesional o de la fisioterapia o de las ciencias de la actividad física, de tal manera que estemos en todo momento recibiendo una actividad física adecuada e individualizada a nuestro caso. Si es posible, el ejercicio, la actividad física en este momento, mejor realizarla en grupo, por todo lo que engloba a nivel también emocional el poder realizar ejercicio físico en conjunto. Bien, si lo que realizamos o el tratamiento que estamos recibiendo, por el contrario, pásala Álvaro, por fin, es terapia hormonal, con cualquiera de los tratamientos que tenemos ahora mismo disponibles para el cáncer de mama con terapia hormonal, que sabemos que también, aunque no tengamos los efectos secundarios tan devastadores al principio como sobre todo los que están relacionados con la pérdida de fuerza y de masa muscular. Bien, pues esa pérdida de fuerza muscular, la sarcopenia o la osteoporosis que nos da la terapia hormonal, podemos y debemos realizar actividad física para intentar minimizar sus secuelas. Luego, los ejercicios de fuerza, vuelven a salir aquí, también son importantes en mujeres que reciben tratamiento con terapia hormonal. ¿De acuerdo? Si lo que tenemos, por el contrario, es un tratamiento basado en radioterapia o nos encontramos ante un tratamiento de radioterapia, bueno, pues tenemos que tener en cuenta algunas particularidades. Ya hemos comentado antes que con la radioterapia la piel está más sensible, tenemos un mayor riesgo de infecciones a nivel de la radiación y que luego, bueno, pues también tiene un efecto sistémico de astenia o de fatiga, o bueno, nos puede provocar la radioterapia un linfedema en la extremidad superior en la que estamos recibiendo el tratamiento. Entonces, bueno, teniendo en cuenta y teniendo especial consideración a los problemas que podamos tener en la piel y a intentar minimizar las infecciones, vamos a intentar realizar actividad física para paliar todos los efectos derivados de esa fatiga o de esa debilidad que tenemos cuando recibimos radioterapia. A modo de ejemplo, la actividad física que podemos realizar cuando tenemos un linfedema, ya hemos hablado antes de que podemos hacer tanto ejercicio o actividad física aeróbica como actividad física de fuerza, pues vamos a hacer, por ejemplo, un programa que consista en realizar actividad física 3 veces por semana, que es este que tenemos aquí, y vamos a conseguir pues importantes beneficios. Pensad, por ejemplo, que en este caso que os presentamos aquí, las mujeres que se sometieron a actividad física a este programa mejoraron en fuerza, mejoraron en calidad de vida, mejoraron en cuanto a niveles de fatiga, mejoraron incluso en cuanto a niveles de resistencia a la insulina. Y además tuvieron una adherencia, ¿vale? Estuvieron en el programa prácticamente el 100% de ellas. Con esto os queremos transmitir que, bueno, que la actividad física en el cáncer de mama es una herramienta más que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cuando quieras, Álvaro, puedes finalizar. Por último, vamos a ver algunas de las preguntas frecuentes que nos pueden surgir con el ejercicio y también a modo de conclusión o de ideas con las que nos tenemos que quedar de este seminario que hemos dado, Ana y yo. Pásate ya al final del todo, porque de esto ya hemos hablado y ya con esto lo tenemos. Vale. ¿Cuándo se debe empezar a realizar ejercicio físico? Pues bueno, no hay que esperar para realizar ejercicio físico y los pacientes con quimioterapia también pueden hacer ejercicio. De hecho, hace que se tolere mejor, pero hay que tener en cuenta que no nos podemos poner a hacer ejercicio así porque sí. Es decir, el ejercicio, como hemos estado hablando tanto Ana como yo, ha de ser controlado y supervisado pues, por un profesional sanitario. ¿Tenemos más riesgo de lesionarnos si practicamos deporte? Pues la respuesta es no. Los pacientes que han sufrido cáncer de mama no tienen más riesgo de lesionarse comparado con otros grupos poblacionales, siempre que, como hemos hablado en la pregunta anterior, esté supervisado por un profesional especializado.
Si preciso de cirugía, ¿cómo se puede comenzar a realizar ejercicio después de una operación? Pues después de pasar por el quirófano, es indispensable que dejemos un tiempo prudencial después de que se haya cicatrizado y se hayan retirado los puntos. Esto es debido a que la zona pues la podemos encontrar dolorida e inflamada para comenzar a realizar ejercicio, por lo que hay que esperar a criterio del cirujano y a ver cuál ha sido el tipo de intervención. Por norma general suelen ser unas 3 o 4 semanas de tiempo suficiente para que empecemos con ejercicios de baja intensidad, como por ejemplo caminar, de 6 a 8 semanas para comenzar a hacer una progresión en cuanto a intensidad, pero como hemos comentado a lo largo de este seminario, cada caso y cada persona es única y eso es imprescindible tenerlo en cuenta, ya que cada cuerpo pues, reacciona de una manera distinta a la intervención y al ejercicio, por lo que es indispensable comenzar la actividad física cuando el médico responsable lo autorice. ¿Puede el ejercicio físico intervenir en mis tratamientos? Pues la respuesta es que no. Es decir, siempre hay que adaptar la intensidad y el tipo de ejercicio a cada necesidad individual, según lo que nos ha contado Ana anteriormente, según los tratamientos. Pero si aparecen efectos secundarios, como hemos visto en el segundo supuesto práctico, tenemos que tener en cuenta la opinión de nuestro oncólogo y la opinión de un profesional que dándonos un tratamiento individualizado no tendría por qué haber ningún problema. Y como conclusión a este seminario, hay que decir que el ejercicio terapéutico pues debe estar prescrito, supervisado y realizado a la par con un profesional sanitario cualificado y especializado, que el ejercicio terapéutico es complementario en cualquier momento de la enfermedad, que debemos hacer una planificación, por ejemplo, semanal, como la que hemos visto, de una combinación tanto de ejercicio aeróbico de resistencia como de fuerza, y que cada persona es un mundo y reacciona de distinta forma a la intervención, a los tratamientos y al ejercicio terapéutico, por lo que la individualización en la prescripción del ejercicio resulta clave. Así que nada, muchas gracias a todas por vuestra atención y estaremos encantados de contestar a vuestras preguntas. Pues muchísimas gracias tanto Ana como Álvaro. La verdad que ha sido un placer escuchar vuestra presentación, sobre todo muy dinámica al ir cambiando. Personalmente me ha gustado mucho. Así que muchísimas gracias y creo que muy ilustrativa también. Vamos, tan ilustrativa es más que no tenemos ninguna pregunta, así que yo creo que ha quedado más que claro todas las cuestiones que habéis tratado. Y bueno, recordamos como siempre que al estar grabado, bueno, esta es una herramienta que pueden aprovechar los pacientes en cualquier momento, ¿no? Por eso agradecemos mucho las gráficas y todos, por ejemplo, el detalle que ha puesto Álvaro, ¿no? Del cuadro este de ejercicios por días y demás. Todo este tipo de herramientas son muy útiles ya que, como comento, las pueden revisar en cualquier momento y bueno, las pueden llevar a cabo. Así que muchísimas gracias. Hasta aquí el seminario Conviviendo con el cáncer de mama. Agradecer una vez más a los ponentes su intervención y recordarles que nos prestan su tiempo de forma altruista. Y, por supuesto, agradecer a todos los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya servido para resolver todas sus preguntas. Y recuerden que, como he comentado, podrán encontrar el seminario guardado tanto en el canal de YouTube de GEPAC como en la web realizada con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que es gepac.es/díasmasrosas2020. Muchísimas gracias a todos. Nos dice nada, pensaba que nos había entrado una pregunta a última hora, pero simplemente son agradecimientos, así que bueno, pues se unen los asistentes a los agradecimientos que hacemos desde GEPAC. Así que chicos, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Bien, gracias a vosotros. Ha sido un placer. Adiós. Hasta luego.